La literatura tiene sus raíces en la tradición oral. Mucho antes de que existiera como objeto de estudio, en las antiguas civilizaciones, los mitos, cantos y relatos transmitidos de generación en generación explicaban el origen del mundo, de los dioses y de los seres humanos, como puede observarse en las primeras manifestaciones épicas vinculadas incluso a culturas como la minoica, con el mito del Minotauro. Con el tiempo, estas narraciones comenzaron a fijarse por escrito, destacando en la antigua Grecia las grandes epopeyas atribuidas a Homero, como la Ilíada, centrada en la guerra de Troya, y la figura de Aquiles y la Odisea, que relata el largo regreso de Odiseo a su hogar, consolidando la épica como uno de los primeros géneros literarios. Paralelamente, se desarrollaron otras formas como la poesía lírica, destinada al canto, y el teatro, que alcanzó gran importancia en los anfiteatros como tragedias y comedias de autores como Esquilo, Sofocles, Eurípides y Aristófanes, cuyas obras abordaban conflictos humanos ligados al destino, los dioses y el poder, como Edipo Rey o Medea. Este desarrollo artístico pasó a una etapa fundamental, la reflexión teórica sobre la literatura, encabezada por Aristóteles en el siglo VI a.C., con su obra Poética, donde propone conceptos esenciales como la mímesis, que significa la imitación de la realidad, la tragedia como representación de acciones humanas que generan catarsis, el uso de la metáfora como recurso expresivo y la noción de lo verosímil frente a lo inverosímil. Además, establece principios como las 3 unidades dramáticas: tiempo, lugar y acción, y reconoce los conflictos internos del personaje en términos de deber, poder y querer, la esfera del conflicto. Posteriormente, en Roma, autores como Virgilio con la Eneida retoman la tradición épica griega y la adaptan a un contexto político-cultural propio, mientras que Horacio desarrolla una poética de carácter normativo que establece reglas sobre cómo debe escribirse la literatura. Siglos más tarde, estas influencias perduran y evolucionan en obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri, evidenciando cómo la literatura, desde sus orígenes orales hasta su formación teórica, ha sido un medio fundamental para representar la realidad, transmitir valores y reflexionar sobre la condición humana. La literatura de la Edad Media presenta cambios significativos respecto a la épica clásica, aunque conserva algunos de sus elementos fundamentales. Mientras que la épica antigua, representada por obras como las de Homero, se centraba en héroes individuales, hazañas guerreras y la intervención directa de los dioses, la literatura medieval se desarrolla en un contexto profundamente influenciado por el cristianismo, lo que transforma tanto sus temas como sus objetivos. En lugar de exaltar únicamente la gloria heroica, los textos medievales incorporan valores morales, religiosos y sociales, donde el honor, la fe y el deber hacia Dios adquieren un papel central. Surgen así los cantantes de gesta, como el cantar del Mio Cid, que aunque mantiene la narración de hazañas, presentan héroes más humanos y cercanos a una realidad histórica, en contraste con los personajes casi míticos de la época antigua. Asimismo, aparecen los romances y la literatura de caballería, donde el ideal caballeresco combina valentía, lealtad y amor cortés. Otra diferencia clave es el papel de la escritura. Mientras que la épica nació en gran medida de la tradición oral, en la Edad Media la producción literaria comienza a fijarse en manuscritos, muchas veces elaborados por monjes en monasterios, lo que también explica la fuerte carga religiosa de los textos. Autores como Dante Alighieri con la Divina Comedia reflejan esta transformación al integrar elementos épicos con una visión espiritual del mundo, donde el viaje del héroe ya no es solo físico, sino también moral y trascendental. La literatura del Renacimiento, desarrollada aproximadamente entre la segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI, representa un momento de profunda transformación cultural en Europa, caracterizado por el redescubrimiento de los valores de la antigüedad clásica grecolatina y el surgimiento del humanismo, corriente que coloca al ser humano, la razón y la experiencia en el centro del pensamiento, desplazando gradualmente la supremacía de la fe propia de la Edad Media. En este periodo, considerado una de las etapas más influyentes de la cultura occidental, se impulsa la creación de nuevos géneros literarios como el ensayo y la novela, así como innovaciones en la métrica poética y en los temas abordados, donde destacan la reflexión filosófica, la naturaleza humana y la constante interrogación existencial de los personajes. Obras como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes ejemplifican esta búsqueda de sentido, combinando idealismo y realidad, con un fuerte componente crítico. En el ámbito dramático, el teatro de Shakespeare incorpora elementos de ironía y sátira para explorar la complejidad humana, mientras que en la lírica se observa una renovación estética que incluye la poesía mística y ascética. Además, el contexto intelectual del Renacimiento se relaciona con procesos históricos clave como la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero, que cuestiona la autoridad de la Iglesia y favorece la difusión del pensamiento crítico. Entre las obras más representativas de este periodo se encuentra
encuentran Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que critica las instituciones de su tiempo mediante la sátira, La Celestina de Fernando de Rojas, que refleja la transición entre la mentalidad medieval y renacentista, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, centrado en el poder político desde una perspectiva realista, Gargantúa y Pantagruel de Francois Rabelais, que combina humor y crítica social, El Lazarillo de Tormes, obra anónima que inaugura la novela picaresca al mostrar la realidad desde una visión crítica y cotidiana. En conjunto, la literatura renacentista no solo retoma el legado clásico, sino que lo transforma para dar paso a una nueva concepción del ser humano y de la literatura como medio de reflexión, crítica y exploración de la realidad. El neoclasicismo, desarrollado principalmente durante el siglo XVIII en el contexto de la Ilustración, conocida como el siglo de las luces, representa un retorno consciente a los modelos estéticos y filosóficos de la antigüedad grecolatina, donde la razón se consolida como el valor supremo y la creatividad debe someterse a principios racionales y normas claras de composición. Aunque procesos históricos previos, como la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, habían ampliado la visión del mundo y generado nuevas ideas, es en este periodo cuando esas transformaciones se articulan en un pensamiento crítico que rechaza la superstición y la mentalidad religiosa dominante de épocas anteriores. La literatura neoclásica se caracteriza por su intención didáctica, es decir, busca enseñar y transmitir valores morales, sociales o históricos mediante obras claras, ordenadas y racionales, donde el lenguaje refleja equilibrio y corrección, y los personajes, sin importar su clase social, se expresan con formalidad. Se consolidan géneros como el ensayo, vehículo ideal para la reflexión filosófica, y la fábula, heredera de Esopo, que utiliza relatos breves con moralejas para criticar la sociedad de manera indirecta. Asimismo, el teatro retoma las reglas clásicas de los griegos y romanos, como las unidades dramáticas, bajo la idea de que el arte verdadero debe seguir modelos establecidos. Entre los autores más representativos destacan Jean Racine con tragedias como Fedra y Andrómaca, Voltaire, maestro de la ironía y autor de Cándido, donde critica el optimismo ingenuo de su época, Molière, reconocido por obras teatrales como El enfermo imaginario, que satirizan las costumbres sociales, y Pierre Corneille, uno de los grandes exponentes de la tragedia clásica en Francia. En conjunto, el neoclasicismo no solo recupera las formas clásicas, sino que las adapta a un contexto donde la literatura se convierte en una herramienta racional para educar, criticar y ordenar la sociedad. El romanticismo, surgido entre mediados y finales del siglo XVIII, tiene sus primeras manifestaciones en Alemania, con el movimiento prerromántico conocido como Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, que defendía la libertad creativa y la expresión intensa de las emociones frente a la rigidez racional del neoclasicismo. Uno de sus máximos exponentes es Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto, obra que refleja la búsqueda existencial y el conflicto interior del ser humano. Este movimiento se expandió rápidamente por Europa y América, promoviendo la exaltación del yo, la subjetividad y la individualidad, donde el autor, narrador o hablante lírico expresa sus emociones más profundas. A diferencia de la etapa anterior, la razón deja de ser el eje central y es sustituida por los sentimientos, la imaginación y la intuición como principales fuentes de inspiración. La naturaleza adquiere un papel fundamental, concebida como un ente vivo que se conecta con el estado emocional de los personajes, mientras que temas como la nostalgia, la idealización del amor y el sufrimiento y la melancolía se vuelven recurrentes. Además, el romanticismo impulsa una reivindicación social, dando protagonismo a personajes marginados o incomprendidos que simbolizan la libertad individual. Entre sus principales representantes se encuentran Víctor Hugo con Los Miserables y Nuestra Señora de París, Lord Byron con Don Juan, Percy Bysshe Shelley con Ozymandias, John Keats con Lamia, Giacomo Leopardi con El Infinito, Edgar Allan Poe con El Cuerdo y José Hernández con Martín Fierro. En la narrativa destacan autores como Walter Scott, Washington Irving, Alexandre Dumas, Emily Bronte, Nathaniel Hawthorne y Mary Shelley, cuya obra Frankenstein marca el inicio de la literatura gótica y de ciencia ficción. En conjunto, el romanticismo representa una ruptura con las normas clásicas y una afirmación de la libertad creativa, donde la literatura se convierte en un medio para explorar la emoción, la identidad y la experiencia humana en toda su intensidad. Por último, el realismo literario, desarrollado a lo largo del siglo XIX, surge como una reacción directa contra el idealismo del romanticismo, proponiendo en su lugar una representación objetiva, crítica y detallada de la realidad social. Los escritores realistas buscan mostrar la realidad tal como es,
sin idealizaciones ni evasiones, señalando las contradicciones de su tiempo, especialmente aquellas derivadas del crecimiento de la burguesía, y denunciando problemáticas sociales, políticas y económicas. A diferencia del enfoque subjetivo romántico, el realismo privilegia la verosimilitud, es decir, que los hechos narrados parezcan reales y creíbles, rechazando lo fantástico o exagerado. Su género más representativo es la novela, donde se emplea con frecuencia un narrador omnisciente, que conoce todos los pensamientos y acciones de los personajes, así como descripciones minuciosas de espacios, costumbres y contextos históricos, muchas veces utilizando el presente histórico para dar mayor sensación de inmediatez. También destaca el uso del monólogo interior o soliloquio, que permite explorar la psicología de los personajes de manera profunda. Entre las obras más representativas se encuentran Rojo y Negro de Stendhal, que analiza las ambiciones sociales, Madame Bovary de Gustave Flaubert, que es una crítica a la insatisfacción burguesa, Oliver Twist de Charles Dickens, que denuncia las condiciones de la infancia en la sociedad industrial, Crimen y Castigo y El Jugador de Fyodor Dostoyevsky, centrada en los principales conflictos psicológicos y morales, Guerra y Paz de León Tolstoy, que combina historia y vida cotidiana, El Jardín de los Cerezos de Anton Chejov, reflejo de los cambios sociales, y El Crimen del Padre Amaro de Eka de Queiroz, que cuestiona la moral religiosa. En conjunto, el realismo convierte a la literatura en una herramienta de observación y análisis social, comprometida con mostrar la realidad de manera fiel y crítica.